vamos a dar inicio entonces a este webinar. Lo primero que, bueno, que queremos decir en nombre de la firma de Montano Miranda Law Office, les queremos dar las gracias porque realmente la receptividad que hemos tenido de todo el público de este primer webinar que hace el bufete ha sido increíble. La cantidad de personas que nos han escrito, la cantidad de personas que han hecho sus preguntas han sido increíbles. Así que primero queremos darle las gracias a todos, darle la bienvenida, contarles que este no va a ser el último, vamos a hacer un webinar gratis todos los meses. Así que bueno, eso es importante que lo sepan para aquellas personas que hoy nos acompañan y que a lo mejor tienen algún conocido, bueno, sepan que esto más adelante lo vamos a hacer con más continuidad, así que quedan todos bienvenidos. Tienen que estar súper pendientes de todo lo que es las redes sociales porque nosotros normalmente los vamos a publicar por ahí. ¿Ok? Bueno, un poco queríamos hablarles al principio de lo que es el bufete de abogados. Somos un bufete de abogados que tiene 17 años en Estados Unidos, desde que se fundó. Estamos en Miami. Sin embargo, atendemos a todos los clientes a nivel nacional, inclusive en otros países, dependiendo obviamente del trámite que la persona quiera hacer. El equipo del bufete está conformado principalmente por Olga Rojas, quien es, bueno, la asistente legal principal del abogado y la mano derecha. Después está Hilda Sánchez, que es la senior paralegal. Y después tenemos a Samantha Villavicencio, quien es la abogada asociada del bufete. Y bueno, quien les habla, mi nombre es Mandy Ruiz, que bueno, asisto al abogado con todo lo que es la parte de marketing eh, y, y bueno, todo lo que tiene que ver con redes sociales también, obviamente junto a un equipo también maravilloso que nos ha colaborado en todo esto, ¿ok? Bueno, también les quería hablar un poquitico del abogado, Javier Montano Miranda, el abogado, quien es el presidente de la firma. Nació en México, es mexicano, sin embargo tiene muchos años viviendo en Estados Unidos, estudió acá, tiene 20 años de experiencia, lo cual es muchísimo, lo que nos ha permitido obviamente crecer muchísimo por la experiencia que ha tenido a lo largo de todos estos años. Es un abogado súper comprometido, es un abogado que conoce perfectamente sus clientes, que sabe absolutamente todo de los clientes, es un abogado que ejerce en corte, que va a corte, que eso es muy importante, que las personas que tienen asilo saben lo importante que es que un buen abogado te acompañe en una cita de corte. Él no solamente representa personas, sino también representa empresas, y eso un poco lo va a desarrollar un poco más adelante, pero se encarga también de todo lo que tiene que ver con empresas. Y la verdad es que la lista de clientes que tenemos actualmente son muchísimos, sin embargo, tenemos clientes muy reconocidos, no solamente del ámbito artístico, también tenemos diseñadores, tenemos periodistas, tenemos talentos, quienes, bueno, forman parte de la cartera extensa de clientes que tenemos hoy en día. Un poco para explicar de qué vamos a hablar hoy, para ser muy breve, básicamente es todas aquellas personas que tienen asilo pendiente o TPS, cómo pueden llegar a una residencia permanente, cómo es ese proceso, cuáles son los beneficios, qué hay que hacer, cómo hay que hacerlo, cuánto tarda. Eso es posible porque muchas personas nos preguntaban, bueno, pero es que yo no creo que yo con TPS pueda tener algún día una residencia permanente en los Estados Unidos. Y bueno, el abogado nos va a explicar un poco cómo es ese proceso y si de verdad es posible. ¿Se puede llegar a una residencia permanente en los Estados Unidos teniendo un asilo pendiente o teniendo un TPS? Eso nos lo va a contestar el abogado más adelante, ¿ok? Así que bueno, sin más preámbulos, le voy a dar formalmente la bienvenida al abogado Javier Montano Miranda, quien es el director de la firma. Vamos a esperar que se conecte, ahí está. A ver, estás en mute. Hola, A hola. ver. Sí. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, primeramente muchas gracias por recibirme el día de hoy. El objeto de este webinar primeramente es tratar de
compartirles un poco lo que vivimos todos los días en nuestra oficina. El mundo migratorio es muy interesante y es muy mercurial, cambia todos los días. Y bueno, y dedicándome a esto, les puedo decir que yo aprendo algo todos los días. Llevo más de 20 años de experiencia en el mundo migratorio y sinceramente todos los días hay algo que me sorprende. Y por eso es que es bien importante siempre estar conectados a fuentes fidedignas. Y el objetivo de crear este webinar precisamente fue eso, que vimos que en social media y también personas que lamentablemente no tienen la capacidad para dar consejo legal, pues lamentablemente lo están haciendo y las víctimas pues son ustedes. Las víctimas son las personas que muchas veces piensan que seguir el consejo legal de una persona que está en Instagram o en TikTok pues es lo adecuado. Y tenemos que tomar en cuenta que el mundo migratorio, el estatus migratorio de una persona en Estados Unidos es sumamente importante. De hecho, en mi opinión, es lo más importante después de tu estatus criminal. O sea, yo creo que es sumamente importante que una persona pueda sentar realmente su estatus migratorio en Estados Unidos y de hecho eso va a hacer que tu vida financiera, que tu vida laboral, que tu vida familiar prospere o tengas que vivir en las sombras. Entonces, en base a esto nos animamos a hacer este webinar. Espero que puedan sacar un poquito de información de esto, pero más que nada es una invitación para darnos cuenta de lo amplio que es el tema y no dejarnos llevar solamente por lo que escuchamos en TikTok, Instagram o social media. Pues bueno, comencemos. Básicamente, quiero hacer primero un preámbulo de lo que es el asilo y lo que es el TPS y también los beneficios que tienen, porque existen muchas leyendas urbanas, que es lo que, como yo les llamo, de, de muchas veces de leyendas de cosas que son totalmente absurdas en el mundo migratorio, pero por alguna razón se han repetido tantas veces que la gente piensa que son una realidad, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito primero en qué consiste el asilo, en qué consiste el TPS y después vamos a llegar al fondo del tema, que va a ser cómo podemos saltar de un TPS, de un asilo a una residencia, que muchas veces sí se puede y muchas veces no se puede. Quiero aclarar eso. Lamentablemente no todos los casos tienen un final feliz, pero definitivamente mucha gente tiene la posibilidad de hacer ese salto a la residencia y por desconocimiento o ignorancia no lo hacen. Pero primeramente quisiera hablar un poquito de el asilo. El asilo es una, como lo estoy poniendo ahí, es una protección legal, es un beneficio migratorio que se aplica a personas que están huyendo de su país. ¿Y qué es lo que tú necesitas para calificar un asilo? Que esto es bien importante. Bueno, necesitas que tu caso embone en lo que es la definición de refugiado. Y un refugiado es una persona que tiene un miedo bien fundado o de una persecución pasada o la gran posibilidad de una persecución futura por 5 miedos. No todos los miedos que una persona tiene son protegidos por la ley de asilo. Esto es súper importante porque muchas veces confundimos los miedos y pensamos que porque a lo mejor una situación que se vive a diario en tu país, como son los asaltos, son los secuestros, pensamos que eso va a ser la causal o el soporte para un asilo y lamentablemente no es así. Solamente se protegen 5 miedos y es raza, religión, nacionalidad, opinión política y participación social en un grupo específicamente determinado. Dentro de esos 5 miedos, muchas veces podemos incluir a otros miedos, pero que siempre bajo la línea de raza, religión, nacionalidad, opinión política o participación social en un grupo específicamente determinado. Pero esto es bien importante porque muchas veces nosotros vemos que la gente entra a Estados Unidos y porque es de un país, de México, Venezuela, Colombia, dicen, yo voy a aplicar un asilo porque la situación en mi país no está bien. Bueno, eso lamentablemente no es una razón para pedir un asilo. Eso sería una razón quizás para obtener un TPS, si es que calificas, pero no para obtener un asilo. Esto es bien importante porque muchas veces
sobre todo en la comunidad venezolana, vemos que mucha gente entró a Estados Unidos y lo primero que hicieron es aplicar el TP al asilo cuando no tenían la posibilidad o el fundamento legal para aplicar un asilo. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando tú aplicas a un asilo y no está bien fundado, lo más seguro es que acabes en una corte de inmigración. Eso es, en un proceso de deportación. Y esto es bien importante porque cuando tú aplicas a un asilo, y esto quiero mencionarlo el mayor número de veces posible, cuando tú aplicas a un asilo, tú estás comprometido en un proceso que va a acabar o con tu residencia o con una orden de deportación. Esto es bien importante, porque cuando tú aplicas un asilo que no está bien fundado, lo primero que va a pasar es de que eventualmente, se va a demorar actualmente, pero eventualmente vas a tener una cita en la oficina de asilo. Y esa oficina de asilo vas a tener una entrevista que es no adversarial con un oficial de la oficina de asilo. Y si no pasas esa entrevista, y no la puedes pasar por muchas razones, y ahorita les voy a explicar brevemente, te van a pasar a la corte de inmigración, pero te lo dicen de una manera muy elegante. Te dicen, en esta oficina no podemos tomar una determinación en tu caso, entonces ve y aplica ahora en frente de un juez. Eso, damas y caballeros, es estar en proceso de deportación. Entonces, si tú aplicas a un asilo que no está bien fundamentado y no pasas la primera revisión, vas a terminar en una corte de inmigración. Y en una corte de inmigración, el proceso ya es una manera de defensa, te estás defendiendo. Entonces, por eso es bien importante que una persona que viene entrando a los Estados Unidos o que ya aplicó a un asilo y que no tiene las bases de raza, religión, nacionalidad, opinión política o participación en el grupo social determinado, que lo piense, que lo vea con un abogado de inmigración. Y tenemos que quitarnos un poquito el ego también. Es que la situación en mi país es muy mala y el oficial consular debe saber qué es lo que está pasando y que no se puede vivir. Bueno, quizás sí lo sepa, no todos lo saben, pero quizás sí lo sepa, pero eso no es lo suficiente para obtener un asilo. También muchas veces decimos, es que seguramente esta persona que me va a revisar el caso sabe quién soy yo, sabe quién es mi familia. Entonces, seguramente si si pone el nombre de mi familia en Google, va a saber quiénes somos nosotros y me va a dar el asilo. Para nada. La carga de la prueba está en el aplicante. Es tu responsabilidad aplicar un buen asilo con las evidencias necesarias y también con la preparación necesaria, que eso es vital. Muchas personas que aplican a los asilos no van preparadas a su entrevista. ¿Y qué es lo que pasa? Si estás diciendo que te pasó algo hace 10, 8, 5 años y de repente vas a una entrevista donde te van a preguntar acerca de situaciones específicas que te pasaron, bueno, difícilmente te vas a acordar si no te preparan. No vas a saber cómo debes de contestar. No vas a saber qué es lo que estaban buscando a la hora cuando te están preguntando algo. Por ejemplo, ustedes sabían que una persona que entra como turista no puede tener la intención de aplicar a un asilo. Eso casi nadie lo sabe, pero las personas entran a Estados Unidos y ponen en su aplicación de asilo, es que yo, desde que salí de mi país, yo entré con las ganas y con la idea de aplicar a un asilo. Eso no se puede, eso puede ser muy penado, puede ser considerado fraude de intención al entrar a los Estados Unidos. Entonces, ese es el tipo de cosas que un abogado, un profesional, te puede decir. Y algo que siempre digo es, no tengo que ser yo, ojalá sea yo su abogado, pero definitivamente es un tema que no se debe subestimar. El asilo es la manera más rápida, fácil, efectiva y segura de poner a una persona en deportación. Lo repito, es la manera más rápida, fácil y segura de poner a una persona en deportación. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando aplicas tú y aplica tu familia, todos van a recibir la misma decisión. Por eso es tan importante que al aplicar un asilo las personas tengan un poquito de conciencia y pensar si esa es la mejor estrategia. Yo entiendo que muchas veces el tener un permiso de trabajo es muy atractivo,
pero muchas veces aplicas al asilo y ni siquiera te da tiempo de pedir el permiso de trabajo y acabas con una orden de deportación y nunca tienen un permiso de trabajo. Entonces, para obtener un asilo también es muy importante demostrar un temor. Y cuando digo un temor, hay dos tipos de miedos, por así decirlo. Uno es un objetivo y uno es subjetivo. Uno es que realmente tengas miedo de volver a tu país. Cuando una persona viene a mi oficina y yo le pregunto, ¿tienes miedo de volver a tu país? Y me dicen que no, yo en ese momento ya no lo puedo representar. Porque si no tienes miedo de volver a tu país, ¿cómo vas a pedir un asilo? Pero eso es súper importante. Y el otro miedo es, el objetivo es, tienes que demostrarlo. ¿Y cómo lo demuestras? Con testimonios, con tu testimonio coherente y con tu testimonio, lo mismo que dijiste al principio, es lo que vas a decir en la entrevista de asilo, siempre decir la verdad, eso es muy importante. Es mejor que te nieguen un asilo diciendo la verdad a que te descubran diciendo mentiras. Si te dicen mentiras, van a considerar que tu caso es fabricado y difícilmente vas a poder obtener cualquier otro beneficio migratorio. Entonces, es un tema serio que lamentablemente por la cantidad de información que está en social media se ha ido diluyendo en el tema cuando se trata de la seriedad que se le debe dar. Pero también algo importante, hay una diferencia entre las aplicaciones de asilo defensivo y las aplicaciones de asilo afirmativo. El defensivo es cuando ya estás en la corte, te estás defendiendo, está un juez y está un fiscal que están evaluando tu caso para ver si te devuelven a tu país. Ese es el defensivo. El afirmativo es cuando tú entras, por ejemplo, como turista, estudiante, etcétera, y tú estás diciéndole al Departamento de Inmigración que quieres aplicar a un asilo, pero lo estás haciendo de una manera proactiva, no te estás defendiendo. Tú entraste, aplicaste un asilo. La mayoría de las aplicaciones son de esa manera, al menos de ciertos países. Por ejemplo, en Venezuela la mayoría son asilos afirmativos. Entraron legalmente y después aplicaron al asilo. Pero no es lo mismo aplicar un asilo en la corte que en la oficina de asilo. En la oficina de asilo, dependiendo de dónde estés, de qué jurisdicción estés aplicando, pues tienes que evaluar si te conviene aplicar ese asilo. Le voy a poner un ejemplo. Y hay diferencias, curiosamente, en las mismas jurisdicciones entre el porcentaje de aprobaciones en la corte y en la oficina de asilo. Por ejemplo, la corte, el estado de Nueva York, no el estado de Nueva York, bueno, en Nueva York, en Manhattan, la oficina de asilo que revisa las aplicaciones afirmativas es notoriamente conocida por tener un porcentaje muy bajo de aprobación. Pero la Corte de Inmigración tiene un porcentaje relativamente alto comparado con otras cortes en los Estados Unidos. No es San Francisco, que generalmente es la más atractiva, pero ahí es donde uno debe de saber el sistema. Uno debe de conocer si me conviene aplicar a un asilo afirmativo en una jurisdicción donde yo sé que el porcentaje es muy bajo, o si voy a presentar mi corte de inmigración en Nueva York, o en Miami, o en San Francisco, o en San Diego, donde el porcentaje quizás no es tan, no, puede ser mayor o puede ser menos. Pero para esto necesitas a un profesional. Nuevamente, no tengo que ser yo, pero un profesional. No se dejen llevar por paralegales, por notarios que lamentablemente, y lo digo con todo respeto, muchos de ellos tienen la mejor intención de ayudar a las personas, pero no tienen el conocimiento porque lamentablemente bajo la ley, la gran mayoría de ellos no pueden representar a nadie. De hecho, cuando tú vas a pedir una asesoría a un paralegal, lamentablemente no la pueden dar. Legalmente hablando, un paralegal, que como su definición lo dice, un paralegal está debajo siempre de un abogado o un notario, no puede, un paralegal o un notario no pueden dar consejo legal, solamente pueden llenar formas, eso es todo. Entonces, cuando tú vas con una de estas personas y te dicen, yo te llevo tu aplicación de asilo y 2 semanas antes de la entrevista te dicen, no puedo acompañarte. Imagínate, en ese momento te vas a tener
todo el estrés y la preocupación del mundo porque te representó una persona que nunca ha representado a nadie en una oficina de asilo y menos en una corte de inmigración, y B, de eso depende tu estadía en los Estados Unidos y de eso va a depender si te van a pasar a la corte de inmigración o no. Entonces, ¿pero por qué entonces es tan importante este porcentaje que estamos poniendo de que se aprueba aproximadamente, es aproximadamente 40% de los asilos sometidos? Porque como el número lo dice, perdón, el número lo dice, es un porcentaje relativamente bajo. Por eso es que tenemos que buscar alternativas que nos permitan saltar a un plan B. O sea, que nos permitan pasar de un estatus de no residente a residente. Y algo importante que lo estoy recalcando en la pantalla, el asilo, mientras está pendiente, no es estatus legal, es un estatus autorizado. O sea, estás en una especie de limbo jurídico donde te dicen, no te tienes que ir, pero no te estoy admitiendo legalmente todavía. No te voy a deportar, pero tampoco te voy a aceptar todavía. Y eso es bien importante porque la gente piensa que está en estatus legal y no, estás en la dimensión desconocida prácticamente hasta que tomen una decisión en tu caso. Por eso es que el TPS es tan importante para las personas que puedan calificar. En este caso específicamente y recientemente el tema Venezuela. El TPS es un estatus migratorio que les permite a los nacionales de ciertos países de poder mantenerse en Estados Unidos independientemente de que tengan un caso de asilo pendiente o que tengan una corte de inmigración o que tengan una orden de deportación. O sea, como lo he mencionado anteriormente, es un salvavidas legal supremo para las personas de estas nacionalidades. No aplicar un TPS es realmente un absurdo porque una persona que tiene solamente un asilo y de eso está dependiendo, viendo los porcentajes que acabamos de demostrar, debes de estar enajenado mental para no considerar un TPS cuando lo puedes hacer. Y mucha gente dice, no, es que el permiso de trabajo por el asilo me dura más que el del TPS. Correcto, pero tú puedes aplicar al TPS solamente sin tener que aplicar al permiso de trabajo. Tú puedes mantener tu permiso de trabajo por medio del asilo y haber apartado tu TPS. Y si el asilo no funciona, que esto es algo que pudiera pasar, entonces tú puedes recaer en esa red de contención, de protección, que es el TPS. Entonces, el TPS es un muy buen salvavidas, pero es un salvavidas, no es tierra firme, no es una vía directa a la residencia y eso es muy, muy importante. El TPS lamentablemente se ha confundido muchas veces con estadía legal y la gente muchas veces piensa que va a estar permanentemente establecido en la ley migratoria y que no es necesario saltar a otra categoría. Para nada. El TPS, como lo pone un presidente, lo puede quitar otro. Entonces, si eventualmente nosotros estamos viendo que los TPS los están renovando, ¿y qué pasa si yo me confío y quitan el TPS, llega una administración que no sea tan amigable con el mundo migratorio y diga, se acabó el TPS para Venezuela, se acabó el TPS para Honduras, se acabó el TPS para todos? Esas personas solamente van a poder recaer en el asilo. Y como lo mencionamos inicialmente, si no tienes un buen asilo, es muy probable que acabes con una orden de deportación. Entonces, por favor, tenemos que abrirle el abanico de posibilidades, no solamente para nosotros, sino para nuestras familias también. Y si puedes aplicar a un beneficio migratorio que está a la mano, que históricamente hablando se da a muy pocos países, por favor, considérelo, salvo que sea una situación legal que no te permita aplicar un TPS, considéralo. ¿Cuáles son las ventajas de tener un asilo? Bueno, una protección legal. ¿Por qué? Porque estás en los Estados Unidos. Una vez que obtienes tu calidad de asilado, o sea, que ya fuiste a la entrevista y que te dieron la calidad de asilo, pues te puedes quedar en los Estados Unidos y tienes la posibilidad de aplicar a la residencia después de un año y un día de tener ese estatus. Entonces,
definitivamente el tener un asilo es muy bueno, pero si te lo dan. El otro tema es la posibilidad de reunir a tu familia. Con el asilo, a diferencia del TPS, el asilo tú puedes aplicar por tu familia independientemente que estén dentro o fuera de los Estados Unidos. Si tú obtienes un asilo y tú estabas casado con una persona que está fuera de los Estados Unidos, tú te la puedes traer a los Estados Unidos como un derivativo de tu asilo. Entonces, esos son los grandes beneficios del asilo, pero el más importante es que una vez que te dan ese beneficio, tú puedes aplicar a la residencia, o sea, un estatus permanente. Tienes, como la página lo está mostrando, la pantalla, tienes derechos laborales, puedes estar en los Estados Unidos, posibilidad de obtener la ciudadanía también, o sea, una persona que obtuvo su residencia por medio de la calidad de asilado, después de que pasa la residencia y pasan 5 años, puede aplicar a la ciudadanía como cualquier otra persona. O sea, el haber obtenido tu residencia por asilo no te quita ningún derecho para aplicar a la ciudadanía como si lo hubieras obtenido por empleo o por familia. Entonces, es un muy buen camino para hacerte ciudadano. Limitaciones, pues, bueno, la principal es la de movilidad. Cuando tú estás diciendo que tienes miedo de volver a tu país y tú vuelves a tu país, bueno, quizás el miedo que tenías no haya sido lo suficientemente fuerte como para pedir un asilo. ¿Por qué? Porque cuando te aprobaron ese asilo, tú debiste haber demostrado que bajo ninguna circunstancia tú podías volver a ese país, que no había ningún rincón en ese país donde tú podías ir y vivir pacíficamente. Entonces, cuando tú obtienes tu residencia y después, o tu calidad de asilo, y tú vas a ese país, el Departamento de Inmigración pudiera comenzar un proceso de deportación en tu contra, diciendo que lamentablemente cuando te dieron el asilo, te lo dieron por error, o quizás cometiste fraude porque no tenías el miedo tan fuerte como para haberlo recibido. Esto es bien importante. Hay gente que se arriesga y hace el argumento de que, bueno, la situación en mi país cambió y ahora sí puedo ir. Yo creo que una persona que no ha obtenido su residencia, perdón, su ciudadanía antes de viajar por los Estados Unidos, está poniendo su residencia en mucho riesgo. Bueno, las ventajas y limitaciones de tener un asilo, la principal es la primera, que es un proceso largo, es un proceso complicado. Para muchos países estamos viendo que hay aplicaciones de asilo que tienen pendiente 8, 10 años, y eso es un problema. Ahora, hay maneras de adelantar, o al menos tratar de poder adelantar tu aplicación de asilo, pero para eso se tiene que revisar el asilo primero, porque tú no quieres adelantar un caso que tú vas a perder. Y también las pocas probabilidades de ganar. Como mencionamos, el porcentaje de aprobación a nivel nacional no es el más alentador, por la que una persona que está aplicando a un asilo debe de considerar que estadísticamente hablando la lleva de perder. Y las ventajas, pues, son las que habíamos mencionado inicialmente, pero principalmente es poder aplicar a un permiso de trabajo, poder aplicar a la residencia, después aplicar a la ciudadanía. Ahora, el TPS, cuando una persona está diciendo que su país es invivible por algún tema, alguna catástrofe natural, a lo mejor, o la situación política, social de su país es invivible. Y el Departamento de Inmigración, junto con el Departamento de Estado, está de acuerdo con eso. Entonces, se puede, en conjunto, emiten lo que es el TPS, que es un estatus de protección temporal. Repito, temporal, no es para siempre. O sea, se puede quitar un TPS, pero es muy bueno porque te da permiso de trabajo, te da permiso de salida también. Una persona que tiene TPS puede salir fuera de los Estados Unidos. Obviamente hay ciertas estrategias que deberían de considerar, pero es una manera definitivamente muy buena para poder permanecer en los Estados Unidos mientras
saltas a otro estatus, que es de lo que vamos a hablar en un momento. Y bueno, también te da estabilidad familiar porque te permite a ti y a tu familia aplicar un TPS y es de manera individual, o sea, cada persona tiene que aplicar su TPS. Si tienes una familia de 5 personas, los 5 tienen que aplicar al TPS y esto es bien importante porque independientemente de lo que se diga, el TPS en sí per se no te lleva a la residencia. Hay estrategias que te pueden llevar a la residencia que van caminando de manera paralela al TPS, pero no ese estatus te va a otorgar una residencia. Por el mismo nombre lo dice, es estatus de protección temporal, no permanente, independientemente de las leyendas urbanas que existen en social media y en otro, y de hecho hasta por otros abogados. ¿Cuáles son las limitaciones? Bueno, que no, lo mismo que no te lleva a la residencia. Eso yo creo que es lo principal. Y las restricciones en viajar, yo dijera, por el tiempo que se tarda el proceso del permiso de salida del TPS. Lamentablemente, muchas veces, no sé en qué se base esto, pero muchas veces vemos que hay permisos de salida que son muy rápidos, pero la gran mayoría se tardan mucho. Y la principal desventaja o limitación es la inseguridad jurídica. O sea, no sabemos cuándo va a llegar un presidente, que espero no sea el siguiente, que venga a los Estados Unidos y que diga el TPS tiene su fin, volvemos a los procesos de aplicaciones de asilo y las personas que no tienen un buen asilo, entonces lamentablemente van a quedar con una orden de deportación. Por eso es tan importante buscar alternativas migratorias. Y que esto es de lo que quiero hablar el día de hoy. Y disculpen la introducción tan larga, pero es importante sentar una base de lo que vamos a hablar ahora. Una persona que tiene un asilo pendiente o un TPS y tiene una petición familiar de un pariente inmediato, ¿quiénes son los parientes inmediatos? Es un ciudadano haciendo una petición por su cónyuge, o sea, esposo o esposa, por su hijo o hija menor de edad o por sus padres. Esos son los parientes inmediatos. El hermano no es pariente inmediato. El hijo casado no es pariente inmediato. El hijo mayor de edad no es pariente inmediato. Repito, es cónyuge, hijos menores de edad, y esos son 21 años, no 18, 21 años, y padres. Esas personas, si entraron legalmente a los Estados Unidos y tienen un TPS pendiente o tienen un asilo pendiente, pueden ser reclamados por esos familiares. Entonces, si una persona entra a los Estados Unidos, aplica el TPS o aplica al asilo, entró legalmente, y esa persona tiene un hijo que nació en los Estados Unidos y que tiene 21 años, ese hijo los puede pedir. O si el hijo se hizo residente por matrimonio y después se hizo ciudadano, ese hijo los puede pedir. O si una persona entra a los Estados Unidos y él se casa con un residente, pero con un ciudadano, entonces ese ciudadano puede hacer la reclamación por su pariente inmediato. Pero es muy importante en este último escenario que sea un matrimonio de buena fe. Por favor, no utilicemos la bondad de la ley migratoria para tratar de cometer fraude de matrimonio. Aparte que es una verdadera tontería, porque independientemente de lo que se escuche en la calle, de que cásate y puedes obtener tu estatus migratorio, el Departamento de Inmigración, número uno, tiene un alcance muy amplio de investigar a las personas que considera que están cometiendo fraude. Segundo, si tú cometiste fraude y después te haces ciudadano, no importa qué tan avanzado, cuántos años tengas tú de ciudadano, te van a desnaturalizar. Entonces es la peor idea migratoria que puedas hacer, cometer fraude por medio de matrimonio. Por favor, si algo se queda de este webinar, por favor que sea eso. No se casen por papeles, por favor. Bueno, pero ¿qué diferencia hay, por ejemplo, cuando un residente quiere pedir a una persona que tiene asilo o que está en un asilo que está pendiente? Lamentablemente, esa persona no es pariente inmediato. El residente está haciendo una petición bajo la categoría 2A y esa categoría lamentablemente requiere que la persona
el beneficiario esté en estatus legal al momento de aplicar a la residencia. Como lo habíamos mencionado anteriormente, el aplicante de asilo pendiente no está en estatus legal, está en estatus autorizado, por lo que esa persona no califica al ajuste a la residencia, o sea, no puede aplicar la residencia dentro de Estados Unidos. Tuviera que salir fuera de los Estados Unidos a hacer proceso consular. Pero es muy importante porque nosotros vemos muchas aplicaciones de personas que se casaron con un residente y hacen la aplicación y lamentablemente el Departamento de Inmigración va a recibir esa solicitud, va a cobrarse esos money orders o pagos por tarjetas de crédito y eventualmente les va a negar esa residencia porque va a decir que la persona, el esposo del residente o esposa del residente, no estaba en estatus legal al momento de aplicar, por lo que no calificaba. Entonces, en ese tipo de casos, ¿qué es lo que puedes hacer? Lo más fácil es esperar a que el peticionario se haga ciudadano para entonces saltar de la categoría de 2A, de residente pidiendo a cónyuge, a ciudadano pidiendo a cónyuge. Entonces, como mencionamos, un ciudadano que está pidiendo su cónyuge ahora es un pariente inmediato y esa persona, a diferencia de la categoría anterior, no tiene que estar en estatus legal al momento de aplicar. O sea, el pariente inmediato no necesita estar en estatus legal al momento de aplicar la residencia, solamente necesita haber entrado legalmente. Entonces, si una persona entró legalmente y a los 10 años se casa con un pariente inmediato o su hijo cumple los 21 años, independientemente que tenga un asilo pendiente o un TPS, esa persona puede hacerse residente. Pero entonces, ¿por qué tiene que ser pariente inmediato? Por eso, porque el pariente inmediato no tiene que estar en estatus legal al momento de aplicar a la residencia, que eso es diferente a todas las demás categorías. Y eso es bien importante porque muchas veces dices, es que mi hermano me pidió, entonces tengo que esperar 20 años en los Estados Unidos, pero eventualmente me va a llegar la residencia. No, durante todo este tiempo estás acumulando presencia ilegal. Y como no eres un pariente inmediato de tu hermano, que yo sé que se escucha absurdo, pero bajo la ley migratoria, un pariente inmediato solamente son las categorías que mencioné inicialmente, pues esa persona no va a obtener su residencia porque no está en estatus legal o no va a estar en estatus legal cuando pasen esos 20 años y hagan el proceso de residencia. Entonces, las peticiones familiares es una manera, en mi opinión, la manera más fácil, inmediata y efectiva de hacerse residente saltando ya sea de un TPS a la residencia o de un asilo pendiente a la residencia. Pero depende de la categoría. No pierdan su dinero experimentando con sus casos. Por favor, consúltenlo con un abogado de inmigración. La segunda, en mi opinión, son las peticiones laborales por un empleador. ¿Qué es una petición laboral por un empleador? Se llaman certificaciones laborales. La certificación laboral es una certificación que se hace delante del Departamento del Trabajo, no en inmigración, donde tú estás certificando que no estás afectando el mercado laboral en los Estados Unidos. O sea, tú hiciste, el patrocinador hizo una búsqueda de empleados que son similares a lo que tú estás ofreciendo y no encontraron a ese empleado. Estoy resumiendo esto mucho. El proceso de certificación laboral es muy detallado, pero es muy efectivo cuando se hace bien. Pero una persona que no tiene un pariente inmediato, pero tiene un empleador que lo puede solicitar, pudiera considerar una residencia por medio de una certificación laboral. La certificación laboral también se llama PERM, P-E-R-M. Con una certificación laboral aprobada, tú después puedes saltar a la residencia. En la mayoría de los casos, no en todos, pero en muchos casos. No en la mayoría, en muchos. Pero ¿cuáles son las ventajas de tener TPS y una certificación laboral? Es una ventaja, en mi opinión, maravillosa, porque una persona que tiene TPS, que tiene un asilo pendiente, cuando está durante el proceso de asilo, esa persona está en estatus temporal, en estatus autorizado, perdón. Pero cuando obtiene el TPS es estatus legal. O sea, tú estás saltando dentro de los Estados Unidos digamos, de turista, después a un estatus autorizado, después a un estatus legal, porque el TPS, repito, es estatus legal. Por eso es tan importante también aplicar el TPS. Estás saltando de un estatus autorizado a un estatus legal. Pero como al momento de aplicar a una residencia, aunque estés en estatus legal, hubo un periodo
donde no estuviste en estatus legal, y ese periodo es de más de 6 meses generalmente, la persona que tiene el TPS y tiene una certificación laboral aprobada, esa persona puede pedir un permiso de viaje, salir fuera de los Estados Unidos, reentrar a los Estados Unidos, y después de esa reentrada está en estatus legal desde su última entrada a los Estados Unidos y puede aplicar a la residencia. O sea, una persona que tiene una certificación laboral aprobada, que es un proceso otra vez detallado, que se demora al menos 2 años, al menos, pero ese proceso junto con la salida y reentrada, con el permiso de salida del TPS, puede ser la fórmula para que esa persona se haga residente. Y eso es bien, bien, bien importante porque no todos los países tienen TPS. Esto va dirigido sobre todo a los nacionales venezolanos que pueden aplicar al TPS, que tienen un asilo pésimo, que saben que lo van a perder, salten a esta categoría si tienen un empleador, un patrocinador, y esta categoría les va a permitir poder aplicar a la residencia. Van a tener que salir, van a tener que reentrar, y la pregunta es, ¿qué riesgo tengo? Siempre hay un riesgo, pero el riesgo es menor porque tú estás saliendo fuera de los Estados Unidos con un permiso que ya fue preaprobado. ¿Y por qué si hay un riesgo? Porque la persona que emite el permiso de salida no es la misma que te va a revisar la entrada a los Estados Unidos. Entonces, es bien importante que sepan que sí hay un riesgo, pero es un riesgo muy menor y en mi opinión es un riesgo de mucha menor escala de continuar con tu proceso de asilo cuando sabes que lo vas a perder. Sobre todo las personas que tienen doble nacionalidad, cuidado, porque es muy, muy, muy difícil ganar un asilo teniendo 2 pasaportes o teniendo otro país que te puede recibir. Pero la certificación laboral, insisto, es la manera ideal cuando la persona no tiene un pariente que lo pueda pedir y que no, a lo mejor no tiene la siguiente categoría que es la que vamos a hablar. Pero si tienes esa oferta de trabajo y si te hiciste parte importante de la compañía donde trabajas y están dispuestos a pedirte certificación laboral, permiso de salida, sales, reentras, aplicas a la residencia. Estoy siendo muy general, cada caso es un universo y de todo lo que estamos hablando el día de hoy, esa manera de educar, no que se considere como consejo legal, y esto es muy importante. Todo caso requiere una estrategia. Hay gente que no puede hacer esto, pero mucha gente sí lo puede hacer y no lo sabe. Pero por favor, esa manera de educar es una manera de hacer un comentario, no es para que empiece una certificación laboral, salgan, reentren y traten de hacerlo ustedes si nunca lo han hecho. Muy, muy importante. Ahora, la categoría, bueno, de mis predilectas es una petición laboral donde tú te estás autopatrocinando. O sea, que tú estás en una posición donde no necesitas que una compañía te pida, no necesitas esa certificación laboral. Te estás saltando esa certificación laboral. ¿Y por qué te la estás saltando? Porque tú perteneces a una de 2 categorías. EB1, que es habilidades extraordinarias, y EB2, que es solicitudes o peticiones por interés nacional. La primera, EB1, es para personas que pertenecen a un grupo muy elevado dentro de su industria. Generalmente, bueno, en mi oficina hemos tenido la oportunidad de hacer EB1 para muchísimos tipos de profesiones. Se preguntarán qué tipo de empleo, qué tipo de profesión necesito tener. La ley te dice que puede ser cualquier profesión legal. Entonces, nosotros hemos tenido la oportunidad de hacer este tipo de EB1s para atletas, para cantantes, para reporteros, para muchísimas cosas. Entonces, es sumamente importante que las personas que, sobre todo, que tienen reconocimiento, personas que han tenido un currículum distinguido y sobre todo personas que a lo mejor anteriormente tuvieron la visa O, que es de habilidades extraordinarias, muchas veces pueden también calificar a una EB1 que es de habilidades extraordinarias. Y cuando uno utiliza el término extraordinario, muchas veces eso creo que desalienta a muchas personas. Piensan que tienen que ser un Superman, que necesitan tener un currículum único. Bueno, necesitan tener un currículum muy elevado, pero no tienes que ser el mejor de tu industria en todo el universo. Generalmente es un porcentaje muy elevado
pero no tienes que ser el mejor. Y muchas veces hasta tú tener premios distinguidos, muchas veces si tienes un premio distinguido, es suficiente para aplicar a la EB1. Pero otra vez, cada caso es un universo, se debe de analizar adecuadamente porque aplicar a una EB1 no es fácil. Necesitas hacer un estudio, un análisis de cada caso para saber si la persona califica. Pero como mencioné, en nuestra oficina hemos podido hacer este tipo de peticiones para muchísimas personas de muchas nacionalidades, pero el común denominador son personas que tenían esa inquietud, pensaban que a lo mejor calificaban, a lo mejor no, y curiosamente las personas que más tienen currículum muchas veces son las que piensan que menos califican. O sea, es increíble que muchas veces en nuestra oficina hemos tenido entrevistas de personas que son son supremos en su industria, pero curiosamente hay gente que no ha buscado, como no busca la luz pública, muchas veces piensan que no califican. Y eso solamente un abogado te lo puede decir. Y insisto, abogado, no paralegal, no notario. ¿Por qué? Porque volviendo a lo que habíamos mencionado, un abogado, perdón, un notario, un paralegal, no puede dar consejo legal. Y no digo que no esté capacitado, no, legalmente hablando, al menos en el estado de la Florida, no puede dar consejo legal. Es ilegal dar consejo legal cuando no eres abogado, salvo en circunstancias muy específicas, pero por regla general, la mayoría de las personas que escuchamos en social media, en Instagram, en TikTok, no pueden dar consejo legal y bueno, y esto es muy importante recalcarlo. No tengo que ser yo, pero que sea un abogado. EB2, personas que... ¿Y por qué se llama EB2? Es Employment Base categoría 2. La EB1 es Employment Base categoría 1. EB2 es una persona que, aparte de tener estudios avanzados, es una persona que tiene un área o ha estado en un área que le interesa a los Estados Unidos o que es de interés a los Estados Unidos. Por eso se llama una residencia por interés nacional. O sea, no todas las personas que tengan maestrías, no todas las personas que tengan reconocimiento, que puedan demostrar que son excepcionales, a diferencia de extraordinaria, eh, pueden calificar a la EB2. Necesitas mostrarle al Departamento de Inmigración que que tienes un nicho que a los Estados Unidos le interesa. ¿Qué puede ser ese nicho? Si a lo mejor tú tienes conocimientos avanzados en logística, a lo mejor eres un doctor que tiene un nuevo procedimiento para algo en tu industria, a lo mejor y puede ser cualquier cosa en realidad, si a lo mejor tú eres un atleta, pero estás desarrollando a lo mejor un sistema para que fomenta no sé, el atletismo en los jóvenes, pero es bien importante estructurarlo de una manera donde las personas, donde las personas que están revisando tu caso lo puedan entender. O sea, y generalmente para esto necesitas un abogado que haga ese plan de esto, no solamente poder demostrar que la persona es excepcional, o sea, que tiene el grado avanzado, eh, pero excepcional o que tiene el grado avanzado, pero aparte que tiene ese nicho que le interesa a los Estados Unidos. Y generalmente estos casos son negados por la segunda parte, o sea, que no pueden demostrar que están en esa área que le interesa a los Estados Unidos. La otra manera que también es poco conocida, pero es muy efectiva también, son a las personas que pueden calificar una visa U. La visa U es una visa, como el nombre lo dice, que se otorga a víctimas de ataques violentos. Una persona que ha sufrido de violencia doméstica, una persona que a lo mejor fue asaltada, que se metieron a su casa a robar a la persona estando en los Estados Unidos, perdón, la persona estando en su casa dentro de los Estados Unidos, porque el crimen debe haber ocurrido dentro de los Estados Unidos, o una pelea en la calle, un asalto. Ese tipo de personas, cuando cooperan con la policía, tienen la posibilidad de aplicar una visa U. Y mucha gente no sabe de este proceso. Y por eso es tan importante que cuando una persona sea víctima de un ataque violento, que lo reporte, porque lo principal es reportarlo a la policía. La etapa preliminar a una visa U es obtener un suplemento B. El suplemento B es un documento que el organismo investigador
sea, la policía o a lo mejor el fiscal tiene que firmar y tiene que ratificar que tú estuviste apoyando en la investigación de ese caso, independientemente de que la persona que fue acusada sea declarada culpable o no. Entonces, si una persona fue víctima de un ataque violento, víctima de violencia doméstica, una persona debe de reportar eso y potencialmente pudiera aplicar a una visa. Pero es un proceso que se tarda muchísimo, lamentablemente, porque solamente se emiten 10,000 visas U al año y ya hay una fila de aplicantes que sea por la gran cantidad de personas que están aplicando a esto, pero muchas personas que tienen asilo o tienen TPS dicen es que no puedo calificar otro beneficio migratorio. Para nada. Tú puedes tener un asilo pendiente, puedes tener un TPS pendiente, puedes tener puedes empezar un proceso de EB2, puedes empezar un proceso de EB1, o puedes también tener una aplicación a una visa U también. Y el beneficio que salga primero es el que vas a utilizar. Entonces, una aplicación o una alternativa no está menguando a la otra. Y eso es bien importante y es otra leyenda urbana que dice, es que si tengo asilo no puedo aplicar al TPS. Para nada. Si tienes asilo, en mi opinión, debes aplicar al TPS. Es una tontería no hacerlo. Y bueno, y conclusiones. Lo primero, bueno, que es algo que he estado recalcando desde que comenzamos la ponencia, es asesórate con abogados, no paralegales. No tengo que ser yo, pero abogados. ¿Por qué? Por lo mismo. Un abogado, pues, y abogado de inmigración. No, los temas migratorios se ponen de moda y de repente ves que personas que nunca han hecho derecho migratorio, de repente están queriendo por negocio, ahora se ponen a hacer peticiones familiares, CB2, CB1, y eso están experimentando con los clientes. Por favor, tomemos esto de una manera seria y dándole la importancia que realmente tiene. Y como mencioné inicialmente, de esto va a depender tu estatus y tu tranquilidad en los Estados Unidos. Muy importante, asesórate con abogados. Lo segundo, actúa rápido. La administración actual, independientemente de lo que escuchamos en las noticias, independientemente del tema de lo que está haciendo Biden en la frontera, independientemente de todo eso, es una administración muy flexible y es una administración muy bondadosa, sobre todo comparando la previa a esta administración. Entonces, actúa rápido. ¿A qué me refiero? Si tú tienes una orden de deportación y tienes un TPS aprobado, muévete para tratar de reabrir ese caso, esa orden de deportación y quedarte con el TPS. O sea, ahora nosotros vemos que los fiscales están un poco más flexibles, bueno, yo diría bastante más flexibles en poder apoyar mociones para reabrir casos de órdenes de deportación cuando tú tienes un TPS aprobado. Entonces, pero actúa rápido, eso es, no pierdas tu tiempo, porque un TPS, como mencioné, puede ser el trampolín para saltar a una EB1, a una EB2, a una visa U, pero actúa rápido porque son procesos que se demoran, son procesos que no son inmediatos. Entonces, actúa rápido porque quizás no tengas esta oportunidad después de noviembre. Y lo tercero es, por favor, no olvidar re-registrar el TPS. Eso es muy importante. El TPS se puede perder de muchas maneras. Generalmente es por haber cometido un delito grave o dos delitos menores, o sea, un felony o dos misdemeanors o dos ofensas menores. Pero la razón o el motivo principal es que la persona no se registra, no se re-registra. O sea, se le olvida registrarse o lo deja a lo último. Por favor, ahorita la mayoría de las personas que tienen su TPS pueden re-registrarse. Por favor, no olviden hacer esto porque nuevamente es algo que solamente puede sumar. El TPS no les va a restar, solamente puede sumar porque es sumamente importante valorar este salvavidas legal que esta administración nos dio. Y bueno, y ahora vamos a empezar con las preguntas y respuestas. Voy a tratar de ser lo más conciso. Yo sé que son preguntas muchas de las que recibimos se repitieron,
En varias ocasiones voy a tratar de ser conciso, pero obviamente a las personas que tienen cualquier duda o aclaración o comentario, por favor, pueden contactarnos directamente en la oficina. Recordemos que esto no debe ser interpretado como consejo legal, es solamente para darnos una idea de todo lo que no sabemos muchas veces. Bueno, buenísimo. La verdad es que súper detallada la explicación del abogado. Bueno, la verdad es que hemos recibido muchísimas preguntas. Les prometemos que vamos a hacer el intento de contestar la mayor cantidad posible. Vamos a empezar con las del chat. Dice, abogado, hay una que dice, si tengo asilo pendiente y TPS aprobado, me imagino que puedo cambiar para una visa EB3 si mi permiso de trabajo es por el asilo. Las visas, no hay visa de trabajo EB3, hay residencia EB3. Y la EB3 es por medio de una certificación laboral, que es de lo que hablamos anteriormente. Si es una persona que tiene un TPS y una certificación laboral bajo la categoría EB2, y recordemos que mencionamos EB1, habilidades extraordinarias, EB2, interés nacional, EB3, estás hablando de una solicitud que requiere un patrocinador, o sea, requiere una certificación laboral. No sé por qué se puso de moda esto de visas de trabajo EB3. No son visas de trabajo. A lo mejor es una visa de inmigrante, pero mucha gente piensa que es una visa de no inmigrante, o sea, como si fuera una visa no sé, de inversionista o una H1B. Perdón. Pero en este tipo de casos, yo dijera que si evaluar el caso para ver si esta persona puede pedir un permiso de salida con su TPS, salir fuera de los Estados Unidos, reentrar después de esa reentrada, ya va a estar en estatus legal, o sea, esa persona después de su última entrada va a estar en estatus legal, por lo que con una EB3 aprobada y en tiempo va a poder aplicar la residencia. Pero esa salida y esa reentrada, por favor, revísenla con un abogado de inmigración. Tú no quieres que te hayan sacado un permiso que no era el que tú querías, el que querías tramitar y te quedes afuera. Entonces, pero recapitulando, esta persona con una EB3 ya aprobada, pareciera que pueda hacer esa transición de salir, reentrar y aplicar la residencia. Pero otra vez requiere un estudio muy, muy detallado. Yo soy muy conservador a la hora de decirle a uno de mis clientes que salga fuera de los Estados Unidos y reentre. Yo salvo que esté, uno nunca puede asegurar esa reentrada, pero trato de ser muy conservador y muy cuidadoso y solamente pedir que salgan personas que la posibilidad de entrar a los Estados Unidos sea muy, muy elevada. Ok. Bueno, hay una pregunta que se repite muchísimo, abogado, que básicamente las voy a unir, porque muchos preguntan que si nosotros como bufete podemos encontrar patrocinadores para el parol, y hay otros que preguntan si es posible que nosotros consigamos sponsor para las certificaciones laborales. No, eso es ilegal, las dos cosas. O sea, bueno, al menos no es ético. Una persona que te está ofreciendo ser el patrocinador o que te encuentre patrocinadores, en mi opinión, no es ético. El abogado siempre debe de dar un consejo legal que esté marcado dentro de las pautas de lo que se permite, pero tú no puedes ser parte personal de ese proceso. Nosotros hemos escuchado historias de personas que, de hecho, paralegales que ofrecen este servicio por un fee. O sea, dicen, yo voy a ser tu patrocinador y hacen un trabajo espantoso, yo creo que en mi opinión, asegurándose de que ese parol no sea aprobado para ellos no tener la responsabilidad. O sea, ya cobraron y muchas veces cobran muchísimo más que un abogado. Muchas veces yo dijera 3 o 4 veces más que un abogado, pero con el tema de que, pero yo voy a ser tu patrocinador. En mi opinión, una persona que hace eso no debería estar ni practicando derecho ni ofreciendo ningún tipo de asesoría legal. Pero un abogado no te puede conseguir un patrocinador ni para el parol ni para la certificación laboral. Eso es algo que debe ser totalmente independiente. Y no solamente eso, la certificación laboral exige, y repito, exige
que el proceso sea pagado por el patrocinador, por el empleador. El empleado no puede pagar la certificación laboral. Es ilegal. Al abogado le quitan una licencia por hacer eso y al patrocinador lo pueden multar seriamente y al aplicante lo pueden descalificar, yo te dijera, permanentemente por hacer una cosa así. Entonces, por eso es tan importante hacer las cosas con personas éticas, con personas que tienen algo que perder. En mi caso, mi licencia. Ok. Bueno, hay otra persona que pregunta, Jessica dice, buenas noches, si estoy tramitando una certificación laboral, tengo un asilo negado y un TPS aprobado. Entiendo que debo salir del país para actualizar mi legalidad en el país. ¿Es válido que yo pida un permiso de viaje para renovar el pasaporte? No tendría problema cuando yo intente reingresar a Estados Unidos. ¿Y ese viaje contaría como esa salida de actualización de estatus o debo salir de nuevo al tener el pasaporte? Sí, bueno, primero es ese caso, número uno, me encantan ese tipo de casos porque son como un rompecabezas, pero lo importante aquí también es ver si esa persona tiene una orden de deportación. Eso es probable. Si tiene una orden de deportación, entonces también tiene que lidiar con la Corte de Inmigración, porque cuando tú sales fuera de los Estados Unidos, se puede considerar como que tú, con una orden de deportación, se puede considerar como que tú estás ejecutando esa orden de deportación. Entonces tú muchas veces tienes que reabrir ese caso antes de salir para los Estados Unidos para poder salir y reentrar. No sé si me explico, o sea, antes de salir tú fuera de los Estados Unidos y posiblemente ejecutar esa orden de deportación, reabrir tu caso ahora con tu TPS y abrirlo para cerrarlo. O sea, abrir el caso solamente para eliminar esa orden de deportación y después, o sea, hacer un dismissal de la orden de deportación. Y una vez que tengas eso, puedes salir, puedes reentrar y puedes aplicar la residencia. Pero ese tipo de casos requieren una evaluación minuciosa de un abogado. Ok, bueno, hay una pregunta que voy a intentar entender. Dice, buenas noches, tengo mi familia en España. Ya tengo una solicitud de asilo, aún así apliqué para el TPS. Tengo 2 años acá, tengo mi permiso de trabajo y puedo sostener a mi familia, pero no sé cómo puedo hacer para traerla. Esa es mi pregunta, ya que me urge porque tengo una niña en condiciones especiales. Bueno, la persona, bueno, bueno, depende. Si la familia en España ya tiene otra nacionalidad, va a ser algo difícil traérselo por medio de un parol. ¿Cómo puede traerse su familia? Para estos casos que son como muy particulares, les comento que más adelante les vamos a explicar cómo pueden pedir una asesoría particular con el abogado y ahí poder, Sí, de verdad, porque hay muchas preguntas que hay que saber, pues. si necesitaría más información, no es un caso fácil. Lamentablemente muchas veces no se puede, la verdad. Tuviera que hablar personalmente con esta persona. Eh, pero sí tenemos que ver si a lo mejor, si está la posibilidad de poder pedir un parol por ellos, pero no sé si ya tengan la nacionalidad española en este caso. ¿Perdón? ¿Perdón? Bueno, Está bien, pero intentemos de que ella después, yo me pongo en contacto con ella para ver qué sí, posibilidades que le podamos. sí, porque no va a ser fácil, porque ella pues no tiene, o sea, no tiene, aunque tenga el TPS no te sirve para pedir a nadie. Si a esa persona, bueno, si esta persona ob- obtuviera su asilo y los parientes que están en España, ¿quiénes son, perdón? ¿Son qué No, familiares? dijo que eran sus familiares, pero no especificó si Ok. eran familiares Bueno, inmediatos. si son familiares directos, o sea, si es su esposo o hijos menores de 21 años y le aprueban el asilo, se los puede traer. O sea, Ok. como derivativos. Pero con parol va a ser algo difícil. Una persona que tiene TPS puede ser un sponsor para el parol. Eso es algo que muchas veces no se sabe. Una persona que tiene TPS puede hacerla de sponsor para un parol, pero el problema ahí es qué estatus tienen las personas que están en España.
Ok. Bueno, hay otra persona que pregunta, ¿qué pasa con una solicitud de asilo político si en el país de donde saliste por persecución política cambia a un gobierno opuesto? Bueno, puede ser un problema para tu aplicación de asilo porque a la hora de recibir un asilo, el fiscal puede hacer el argumento de que la situación en tu país ha cambiado lo suficiente como para que ya no corras ninguna una persecución. Recordemos que el asilo se otorga cuando tú pudiste demostrar una persecución anterior o la gran posibilidad de una persecución futura. Entonces, si ya esa posibilidad de la persecución futura ya no existe, muy seguramente el fiscal va a alegar eso, o sea, que ya no corres peligro, que las circunstancias generales de tu país han cambiado de manera sustancial al punto de que ya no corres peligro. Y eso pasó mucho en la comunidad gay, la comunidad homosexual. Por mucho tiempo había países que eran, pues, totalmente homofóbicos y de repente dieron un cambio de 180 grados y qué bueno, pero cuando pasó esto, entonces vimos que los fiscales estaban haciendo este alegato, ¿no? Que, por ejemplo, que ya no era tan peligroso para estas personas y sobre todo cuando ha pasado mucho tiempo entre la aplicación de asilo y la entrevista de asilo. Eso pasa, o la corte de inmigración. Recordemos que hay asilos que se dan, que tienen 10 años pendientes. Entonces, imagínate tú lo que puede cambiar un país en una década. Es ridículo. Pero sí, eso puede ser un gran problema para los aplicantes de asilo. Ok, aquí hay otra persona que pregunta, ¿una persona con TPS y asilo pendiente puede tramitar una certificación laboral? Con este último puede obtener a una residencia permanente. Sí, una persona con TPS, con asilo, puede aplicar una certificación laboral. La certificación laboral es un proceso que se hace totalmente paralelo a cualquier estatus que tú tengas. O sea, la certificación laboral se hace con el Departamento del Trabajo. De hecho, mientras estás haciendo la certificación laboral, el Departamento de Inmigración ni se entera que tú estás haciendo la certificación laboral. Ninguna de las solicitudes, ni la petición de residencia, ni las solicitudes de visa te preguntan, ¿tienes una certificación laboral pendiente? Ninguna, porque es un proceso que va totalmente ajeno con una alternativa, con una oficina que es totalmente alternativa a la de inmigración. Y por eso es que tú puedes hacer ese proceso. Ahora, cuando tienes tu certificación laboral, el objetivo es tomar esa certificación laboral, llevártela al Departamento de Inmigración y ahora sí aplicar la residencia. Ahí sí, ahora ya, entonces ahora ya estás ante el Departamento de Inmigración. ¿Y cuáles son las etapas? Generalmente es una certificación laboral que demora como al menos 2 años. Después es una petición, o sea, ya te lo digo, el Departamento de Inmigración es una petición, que mete la forma I-140 y después es la aplicación, que generalmente es la forma I-485. Entonces son 3 etapas, pero tú puedes hacer la certificación laboral y esta persona pudiera, otra vez, de manera muy general, pudiera pedir un permiso de salida bajo su TPS, salir, reentrar y a partir de esa reentrada esté en estatus legal y pudiera aplicar, ahora sí, hacer la petición y la aplicación, que es el paso número 2 y el paso número 3. Y algo bien importante que es algo debatido es, ¿qué pasa con la aplicación de asilo? Cuando tú sales fuera de los Estados Unidos y tienes sales y tienes una aplicación de asilo pendiente. Hay abogados que consideran que eso no es un abandono de tu solicitud de asilo. Hay abogados que sí. Yo soy muy conservador. Yo soy de la idea que sí. Yo siento que una persona, en mi opinión, una persona que sale por los Estados Unidos sin el permiso de salida que te otorga específicamente la oficina de asilo, en mi opinión, estás abandonando ese asilo, por lo que es una decisión bastante importante cuando tú estás canalizando todos tus esfuerzos para una certificación laboral. Muchas veces es cuando no tienes un buen asilo. Cuando tú tienes un buen asilo, entonces en el lugar de hacer todo esto, quizás lo que quieres es tratar de acelerar tu entrevista de asilo. ¿Cómo aceleras tu entrevista de asilo? Puedes hacerlo de dos maneras. Una manera menos agresiva, que es donde tú le estás pidiendo al Departamento de Inmigración que adelante tu cita por una razón quizás de trabajo, quizás una razón médica,
Y la otra, que es más agresiva, es por medio de una acción federal que se llama mandamus. Y el mandamus, básicamente, tú le estás diciendo a una corte federal que obligue al Departamento de Inmigración a que, a que, a que continúe con un proceso porque se pasó de los tiempos razonables de adjudicación. Entonces, tú puedes hacerlo, puedes tratar de hacerlo de maneras, pero eso es solamente si tienes un buen asilo. Yo no sé quién quisiera adelantar un caso de asilo cuando el asilo sabes que no lo vas a ganar. Gracias, abogado. Bueno, vamos a intentar hacer 3 preguntitas máximo más y después prometemos ver cómo podemos hacer para contestarles a todos. Sí. La próxima pregunta, rapidito, dice, ¿qué hago si mi renovación del TPS se ha tardado más de un año? Bueno, en mi ¿Hay opinión, manera de acelerar ese proceso, hacer algo para que le... bueno, en este tipo de casos hay algo que, bueno, yo número uno no me preocupara tanto. Nosotros vemos que hay muchos casos que tienen esto. De hecho, hay casos que desde que están pendientes desde la aplicación inicial. Entonces, no sé específicamente por qué unos casos te demoran más que otros. Yo creo que tiene que ver con tu toma de huellas, con tu nombre, que quizás se cruzó con el nombre de otra persona y se pasan a revisiones más específicas. Pero algo que uno puede hacer es, si tú te vas a la página de internet y pones USCIS Time Processing, no, perdón, USCIS Processing Time, perdón. Tú puedes encontrar el tiempo que se está demorando tu aplicación, de hecho todas las aplicaciones, en la oficina donde esté tu TPS. Y ahí te va a dar un número de meses que es el tiempo regular que se están tardando para hacer las revisiones. Si ya se pasó de ese tiempo, entonces deberías de hacer una reclamación, que lo puedes hacer directa con el número 1-800 de USCIS, o también lo puedes hacer en la página en tu portal, o también lo puedes hacer por medio en la página de inmigración. También hay una herramienta que te permite hacer reclamaciones cuando ya se pasó del tiempo. Si está dentro del tiempo todavía, lamentablemente esa alternativa no te va a servir de nada. Cuando quieres hacer la averiguación, te van a decir que todavía estamos en tiempos normales y que lamentablemente no puedes acelerarlo. Ahora, en teoría, pudieras también hacer una acción federal, pero yo no creo que quieras gastar tanto tiempo y dinero porque son procesos caros solamente para obligar al Departamento de Inmigración a que haga algo que de todas maneras va a ser eventualmente. Algo bien Okay. importante, recordemos que tenemos que estar notificando al Departamento de Inmigración de los cambios de dirección. Y también tenemos que estar muy pendientes, perdón, tenemos que estar también muy pendientes de la información de los correos electrónicos que el Departamento de Inmigración nos está mandando cuando hay cambios en el portal. Recordemos que ahora que el Departamento de Inmigración está tratando de hacer todo más digital, te da la opción de crear un portal en la página de internet de USCIS. Entonces es muy importante que se cree ese portal porque ahí te están dando las notificaciones más exactas de tu caso. Entonces, por favor, cuando llegue esa notificación del portal, cree en el portal porque en mi opinión, es la manera más fácil y efectiva de tener un update de tu caso. Ok, gracias, abogado. La próxima pregunta es, ¿una empresa puede pedir una certificación laboral para una persona que se encuentra fuera de los Estados Unidos? Claro, de hecho es el mejor de los casos. O sea, una persona que está fuera de los Estados Unidos y que nunca ha tenido un récord migratorio y existe una empresa en Estados Unidos que lo quiere solicitar, se puede hacer independientemente que la persona haya pisado los Estados Unidos anteriormente. O sea, una certificación laboral inicialmente, como mencioné, no tiene nada que ver con migración, no tiene nada que ver con tu estatus, no tiene nada que ver con tu récord criminal, es solamente una certificación de que no estás afectando al mercado americano. Y cuando tú tienes una certificación laboral y después ya pasas a la segunda parte, que es la petición, esa petición te da la opción de aplicar dentro de los Estados Unidos o aplicar fuera de los Estados Unidos. En esa petición tú vas a decir que vas a aplicar fuera de los Estados Unidos. Eso significa que la persona
que va a recibir su residencia va a tener una entrevista consular en ese país. Y eso, en mi opinión, es una manera muy buena de emigrar a los Estados Unidos, pero demora muchísimo tiempo. Un proceso de esos, yo calcularía que va a durar al menos entre certificación laboral, petición y proceso consular, dependiendo del país, al menos 3 o 4 años. Ok, gracias, abogado. Claro. Y bueno, por último, Andrea pregunta, sí, dice, tengo un PERM, pero ya el TPS lo han anulado y no puedo pedir un permiso de salida. O sea, ¿cómo hace para poder salir si ya le anularon el TPS? Si ya le anularon el TPS. Bueno, ahí interesante. Me gustaría saber por qué le anularon el TPS. La verdad es de que es clave recuperar ese TPS en ese caso, porque lo más probable es que ella no esté en estatus legal en este momento, o sea, esté con un asilo pendiente, que es un estatus autorizado, no es un estatus legal. Entonces, lamentablemente, ella en esa situación, la única opción, no sé, pero tuviera que analizarlo, pero pareciera que tiene la opción de hacer proceso consular. O sea, tiene certificación laboral aprobada, hacer una petición y en esa petición, como mencioné anteriormente, te preguntan si vas a aplicar dentro o fuera de los Estados Unidos. Esa persona, ella, si no acumulaba presencia ilegal, ella pudiera salir fuera de los Estados Unidos a recibir su residencia por medio de un proceso consular. Porque lamentablemente pareciera que dentro de los Estados Unidos no va a poder aplicar porque no está en estatus legal al momento de aplicar. Otra vez, estos tipos de casos requieren un análisis profundo para ver si realmente es lo que más le conviene. Yo vuelvo lo mismo, yo evito cuando puedo que la persona salga por los Estados Unidos, pero hay veces que no hay otra opción. Ok, voy a hacer una última pregunta que hacen aquí y que ya la habían hecho anteriormente para que el abogado pueda responder brevemente. Para la EB1 y la EB2, ¿la persona tiene que salir del país o no? ¿Tiene que qué, perdón? ¿Tiene que salir del país para la EB1 y la EB2? Bueno, si está en estatus legal, no. Si está con TPS y nunca acumuló a presencia ilegal, no. Pero el 99% de los casos sí tienen que salir porque desde la última entrada a los Estados Unidos han tenido periodos donde no han estado en estatus legal. El clásico ejemplo es una persona que entró como turista, aplicó al asilo, el asilo lleva años, aplicas después a la residencia, perdón, aplicas al TPS y una vez con el TPS estás en estatus legal, pero tienes un periodo que es el tiempo que el caso estuvo pendiente, donde ese periodo no estabas en estatus legal, sino estabas en estatus autorizado. Lamentablemente, tienes que salir por los Estados Unidos con tu permiso de TPS, reentrar y aplicar la residencia. Pero otra vez, hay gente, por ejemplo, que entró a los Estados Unidos, entró legalmente y aplicó al TPS y les llegó antes de que se les venciera esos 6 meses de turismo. Esa persona ha estado en estatus legal siempre. Esa persona puede aplicar a una EB1, puede aplicar a una EB2 porque desde su última entrada ha estado en estatus legal. Ok. Entonces, pero cada caso, como menciono, tiene que ser analizado, cada caso es un universo. Okay. Bueno, esa fue la última pregunta, abogado. Le voy a dar unos minutos para que pueda despedirse. No, bueno, no, esto es un tema muy extenso, esto es casi como hablar de religión, ¿no? Yo creo que no hay tiempo suficiente para poder analizar cada inciso que tiene la ley, sobre todo en temas que están cambiando constantemente, por lo que yo los invito bueno, a volver a escuchar este webinar y todos los que se aparezcan en internet, pero que sean de abogados, por favor. Y nada más también quiero hacer un comentario que escuché esta mañana en una de nuestras consultas donde una persona no quería aplicar a su asilo porque decía que sentía como que estaba traicionando a su país. O sea, y la verdad me causó, no sé si tristeza o asombro. Recordemos que la nacionalidad de una persona no se define con la asociación política
o el partido que esté en un país. O sea, a una persona no la define el gobierno actual de su país. A mí no me define el gobierno actual de México y a un venezolano no lo define el gobierno actual de su país ni el colombiano. Lo que nos define es cultura, es educación, es tradición y no estás traicionando a nadie. O sea, no estás una persona que está, que tiene ese miedo de volver a su país por lo que sea, no está traicionando su país. Lo que está haciendo está tomando una decisión por su familia, porque otra vez los gobiernos actuales de nuestros países, sobre todo de Latinoamérica, no nos definen como persona. Lo que nos define como persona es cómo actuamos todos los días y como siempre lo he mencionado, seamos embajadores de nuestros países, demostrémosle a las demás nacionalidades y a las personas que generalizan cuando ven a un nacional de otro país, demostrémosles que somos la mejor cara y representación de nuestros países. Muchas gracias de veras por tenerme el día de hoy, por haberme aguantado tanto tiempo, pero bueno, me quedo a la orden y de verdad no subestimemos el tema migratorio y seguimos en contacto y espero poder saludarlos próximamente. Bueno, ya para finalizar el webinar, varias cositas que les quiero decir. Lo primero es que para todas aquellas personas interesadas en tener una asesoría personalizada con el abogado, pueden escribirnos al WhatsApp directamente al 786-448-0951. Lo voy a repetir, 786-448-0951. También pueden utilizar el teléfono de la oficina, que es 305-854-9591. Los invitamos a suscribirse al Instagram, al YouTube. En YouTube el abogado vive colocando, por lo menos todas las semanas colocamos contenido de interés para todas las personas. También pueden visitar el blog del abogado en www.montanomiranda.com. Y bueno, ahí nosotros vamos a poder responder varias preguntas. Con respecto a todas las personas que tienen preguntas que no pudieron ser respondidas, nos vamos a poner en contacto con ustedes. Y bueno, insisto, las personas que quieran solicitar una asesoría pueden hacerlo también por el chat que abrimos para el webinar. Y les pedimos que por favor estén pendientes porque el mes que viene volvemos a hacer otro webinar y esperamos poder ahí responder todas las preguntas que quedaron en el aire. ¿Ok? Sí, Muchísimas gracias a todos. Que el abogado y un paréntesis, disculpa que interrumpa, de verdad, mil disculpas que no pudimos contestar todas las preguntas, son muchísimas, no solamente las que están en el chat, sino las que estamos recibiendo por otros medios en oficina, de verdad. Tratamos de hacer esto de una manera pues, educativa, pero mil disculpas si alguna de sus preguntas no fue contestada, pero vamos a mantener estos canales de comunicación. Y si no es en esta ocasión, vamos a tratar de responderlas en el futuro, pero gracias nuevamente por su paciencia y bueno, esperamos saludarlos próximamente en los siguientes webinars. Muchísimas gracias a todos los asistentes. Ahí vimos que había muchas personas trabajando, ahí vimos unos repartiendo Amazon Flex con sus chalecos, otras personas desde su casa. La verdad es que nos llenan de orgullo saber que hay personas que de verdad quieren hacer las cosas bien, de que quieren escuchar un consejo de un abogado, de que están buscando solucionar su tema migratorio entre los Estados Unidos, y eso es una cosa que obviamente a nosotros nos llena de orgullo. Vuelvo a decir, pónganse en contacto con nuestro WhatsApp, 786-448-0951, el teléfono de la oficina 305-854-9591 y nuestra página web www.montanomiranda.com. Muchísimas gracias, feliz noche a todos y bueno, les prometemos que vamos a intentar contestar todas sus preguntas, ¿ok? Muchísimas gracias y feliz noche.